Voy a poner unas imágenes un poquito fuertes, espero que no se vayan a sentir mal. Ponme la primera imagen. Ella es una señora de España. A la edad de 24 años, ella es química, se llama Alba Lucía Cardona. Ella está trabajando en un laboratorio de química y le explotaron unos explosivos y se quedó sin manos. Ella estuvo así viviendo debido a su carrera, su trabajo, perdió sus dos manos y pasando un tiempo, pasaron más de 20 años, ella cuando tenía 48 años, supo de un doctor, ponme al doctor, este doctor se llama Pedro Cavadas. Pedro Cavadas trabaja en el Hospital de la Fe en Valencia, España. A nosotros nos tocó ir allá a ese lugar y con un amigo que trabaja en ese hospital y me platicaba que los trasplantes eran cosas de todos los días. Yo creo que es lo más avanzado en Europa en trasplantes en el Hospital de la Fe. Y le dijeron, vamos a trasplantarle las manos a esta mujer, y la que sigue, hijo. Y le esperaron a que una mujer muriera, tuviera un accidente cerebral vascular, un choque. Entonces una mujer murió y quedó descerebrada, y de esa mujer joven le trasplantaron las manos. Después de 20 años, haber perdido 20 años sus manos, le volvieron a poner otras manos a esta mujer, y véanla, ya tiene manos, y vean la sonrisa y lo que ella representa con unas manos nuevas. Fue un trasplante de manos, ¿verdad? Eso sucedió en el Hospital La Fe en Valencia, España. Gracias, hijo. Y hoy vamos a hablar de algo parecido. Vamos a hablar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es distinto que los otros evangelios. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, porque estos evangelios les dicen los evangelios sinópticos porque tienen mucha relación. Pero ¿por qué creen que Juan escribió el Evangelio distinto? Porque Juan estuvo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y él vio a Jesús en gloria. Pero a Pedro no le cayó el 20, pero a él sí. Y él siempre se dio cuenta de que Jesús era Dios. Dijo, Jesús es Dios. Y toda la Biblia, todo el Evangelio, de Juan, lo menciona y lo ve como Dios. Y él se fijaba en las palabras que él decía y las escribía. Y cuando él escribió su Evangelio, él tenía esta revelación tan profunda. Vamos a ver, siempre cuando Jesús decía, él decía, yo soy. Y tiene en el Evangelio de Juan, hay 7 frases que se mencionan, yo soy, y yo soy tiene en hebreo se dice Yahvé o Jehová. Y Jesús decía, yo soy, y esto tenía una autoridad muy grande. Cuando se presentó ante Pablo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él cayó. Cuando lo fueron a prender en el Evangelio de Juan, iban todos, cuando le dijeron, ¿quién es Jesús? Dijo, yo soy. Cuando dijo la palabra yo soy, tenía tanta autoridad que todos se cayeron para atrás. Entonces la palabra yo soy es la autoridad de que dice, yo soy Dios. ¿Ya? Entonces, vamos en el versículo Dios, hay 7 versículos, o hay 7 frases donde él dice yo soy. Y en una de ellas, por ejemplo, tenemos ejemplos aquí. Por ejemplo, son 7, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Todo esto viene en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver, yo soy el pan de vida. En el Evangelio de Juan vamos a ver en el capítulo 6, casi nomás en el puro capítulo 6 vemos porque esta relación de Jesús como Dios, porque dice yo soy, dice, podríamos decir Dios hecho carne, el verbo hecho carne, para nosotros como pan de vida. Y el pan de vida tiene algo que ver con esto que es este tipo de operaciones en que se injertan órganos que no son de uno, porque nosotros nos podemos saber, esta mujer se puso feliz porque le dieron sus manos. Pero hay una familia que están muy tristes porque tenían una hija y una mujer que perdió la vida y tuvieron que enterrarla sin sus brazos
porque le regalaron esos brazos a esta mujer. Pero yo estoy seguro que si el papá o la mamá de esta muchachita que murió y que le quitaron sus brazos para dárselas a otra mujer, si ella viera a esta nueva mujer con sus brazos, ¿qué creen que haría? ¿Le besaría las mejillas? No. ¿Qué le besaría? Las manos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos da algo de Él y somos injertados en Él y Él nos injerta algo, Dios Padre cuando nos ve, ¿qué es lo que Él ve? Lo que Jesús puso en nosotros. Eso es lo que Él ve. Eso es lo que ve. Por eso es muy importante, en Juan 6 menciona que a toda la gente, 5,000 hombres como perseguían a Jesús. Dice en el versículo 11, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Con los enfermos. Entonces, la gente sigue a Jesús por sus necesidades. Y dice en el versículo 26, dice, respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Déjenme les platico. En el capítulo 6 dice que perseguía a la gente a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas, porque había muchos enfermos. En aquel tiempo no había doctor y los que habían eran medio maletas, ¿eh? Entonces, no había una medicina científica. Entonces, no había médicos. Entonces, la gente perseguía a Jesús, lo seguía por lo que hacía con los enfermos. Pero cuando se juntó una gran multitud, nuestro Señor Jesucristo juntó a todos los discípulos y le dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Ya viene siguiéndonos y tiene necesidad de comer. Y les decía así para probarlos, pero Él sabía. Y Él dice, pues aquí hay un niño que tiene unos panecitos y 3 pescaditos. Digo, siéntalos a todos. Dicen que llenaron una montaña de gente. Había 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. O sea que eran pues más de 10,000 gentes. Y le dijo, ¿y qué tenemos? Pues 3 panecitos y unos pescaditos. Y dijo, repártanles a todos. Y dice que sobraron 12 cestas y le dieron comida a toda la gente hasta que se saciaron. No dice, hay que le repartieron un pedacito. No, dice, y les dieron y les daban hasta que decían, ya no queremos más. Y sobraron 12 piezas. La gente seguía a Jesús para cubrir sus necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidad también. Y no nos hagamos también, por eso buscamos a Dios. ¿A poco no? Sí, estamos sanos, estamos felices y todo, nadie se acuerda de Dios. Pero que nos diagnostican algo raro, o que se enfermó mi hijo, o que no tenemos trabajo y nos falta dinero. Ay, Dios mío, tú sabes que yo te amo con todo el corazón, tú sabes, Señor, acuérdate de mí cuando estés. Buscamos a Dios por la necesidad. Eso es una verdad. Y Dios les dice, ustedes me andan buscando porque andan buscando comida, porque andan buscando salud, porque están buscando sus necesidades naturales. Pero yo tengo para ustedes algo más importante. O sea, nosotros buscamos a Dios por cositas chiquitas, para comer, para sanar, para tener dinero. Le decimos a la cartera, ¿verdad? A ver a qué horas engordas, ¿verdad? Siempre estás flaca. Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero Dios les dice, eso es muy poco lo que me pedís. Yo se los doy, ¿verdad? Y dice en el versículo 27, dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, si nosotros les dice, hijitos, están ustedes buscando cositas naturales, pero hay un tesoro, hay algo más profundo, algo más importante que yo les puedo dar, que es la vida eterna. Y esa vida eterna, Dios me la ha dado a mí para traérselas a ustedes. Yo vengo desde el cielo, me hice carne para traerles algo que sí vale la pena. Ustedes me buscan para cosas muy simples, pero yo les traigo un tesoro más grande,
que es la eternidad y la vida plena en mí. Pero la gente no quería a Dios para eso. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 al 31. Dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjense, déjenme les platico cómo está la cosa. Un día antes, Jesús les dio de comer pan, pero pan rico. No crean que cornflakes que salen, no. Les dio pan rico de centeno y unos pescados a todos hasta que se saciaron. Y al otro día van y le dicen, oye, danos una señal para que creamos en ti. Y le dice, danos que caiga maná del cielo. El maná del cielo eran pedacitos de cornflakes cayendo en el desierto. Miren, es que esto es porque hay que entenderlo en el contexto, había una profecía en el Midrash judío que decía que cuando viniera el Mesías iba a volver a hacer que cayera maná. Entonces le dijeron, si tú eres el Mesías, haz que caiga maná. Pero si les había dado de comer al otro día a todos y le están pidiendo que caiga pedacitos de pan, siendo que Él les había mostrado que Él era el Mesías, dándoles comida de la nada. Porque es la religiosidad. Nosotros decimos, Dios se muestra ante nosotros y nos trae grandes tesoros, pero si no es por esa puerta o si no es por este libro, no. Tenemos que ver con los ojos de Dios. Y cuando Dios nos ofrece algo, recibirlo y no cuestionar a nuestro Señor. Pero les tiene paciencia, porque Dios es bueno, entiende que somos religiosos, ¿verdad? A veces. Y dice en el versículo 42, en el versículo 35 les dijo, ustedes están esperando un maná, yo soy el maná. Dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, ustedes están esperando ese maná, pero yo lo significo, yo lo soy. ¿No quieren tener hambre nunca? El que viene a mí no va a tener hambre nunca. ¿No quieren tener sed? El que en mí cree no dejará de tener sed. ¿Por qué? Porque yo soy, le está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios y vengo a darles la comida que les da vida eterna. Ellos sabían lo que significa la palabra yo soy, pero no le creyeron porque no vieron señal. Y luego, cuando Él les dijo que Él era el pan de vida, ¿saben qué dijeron? Dijeron, en el versículo 42 dice, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, tenía que ser americano, venir con ojos azules, ser güerito, ¿verdad? Si no, no le creían. O ruso, o checoslovaco, o no sé. Pero como era acá de nosotros, conocíamos a su papá y a su mamá. Pues es que te conocemos, amigo. Y la familiaridad, desgraciadamente, produce desprecio. Yo había un pastor que me decía, yo por eso no soy amigo de nadie, para que no me desprecie. Yo creo en la amistad es muy importante. Dios hizo amigos, hizo amigos personales. Sus cuates eran Pedro y los hijos de Zebedeo. Los de ese eran sus medios cuates, pero tenía amigos personales. Es muy importante la amistad, pero desgraciadamente a veces produce desprecio. Despreciamos a la gente que conocemos. Que ¿Dios te dio algo a ti? No creo. Pues si te conozco, ¿verdad? Entonces así había ese desprecio. Pues si conocemos a su papá y a su mamá, ¿de dónde salió que viene del cielo? Pues si viene de aquella casa que está allá, ¿verdad? Entonces lo despreciaban porque no estaban viendo el contexto espiritual que Dios estaba trayendo. Él era Dios hecho carne, el verbo encarnado. Había profecías que venían que decían que iba a venir de Judá, de Belén, y Él las cumplía a todos. Sus milagros eran para que creyeran en Él. Pero la religiosidad de ellos no lo permitían aceptarlo. Había desprecio. Y Él, cuando vio esa actitud, todavía ya dijo, bueno, pues estos
ya se ve que no van a creer. Entonces ahora sí, les dijo, ahora sí, para que sufran, ahí va lo que yo soy. Y les dice en el versículo 51 al 53, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando Jesús les dijo eso, el que no come mi sangre, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Pues aquellos casi se desmayan. ¿Por qué? Porque en Levítico estaba prohibido tomar sangre. No podían tomar sangre, estaba prohibido por la ley. Y cuando les dijo eso, casi se desgarran las vestiduras. Y dice que muchos se fueron. Pero él les estaba hablando en una forma espiritual. Él les estaba diciendo que él tenía que estar en ellos, porque él era Dios. Y lo que es el pan y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es precisamente el trasplante que vimos nosotros. Él vino a estar en comunión con nosotros para darnos su vida. Y esto, déjenme se los explico. Dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Él nos estaba dando un trasplante de su carne y de su sangre, espiritualmente hablando. Veamos el versículo 63. Dice, en Juan 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él lo que quería darles era un trasplante de su carne y de su sangre espiritual, para que nosotros tuviéramos la carne y tuviéramos la sangre de Jesucristo en nuestras vidas como un trasplante, porque es la forma en que nosotros tenemos un intercambio de vida. Y cuando habla de carne y cuando habla de sangre, tenemos que saber de qué está hablando precisamente. Y vámonos por partes. La primera parte es, ¿qué significa la carne? Nosotros vemos en 1 Corintios 11:26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está hablando de la comunión. Voy a sacar una galletita, porque nosotros hacemos la comunión con galletitas. Esta es la carne, dice, esta es mi carne. Y cuando hay la comunión, ¿qué es lo que hacemos? La partimos. ¿Qué significa esto? Muerte. Por eso dice, la muerte del Señor anunciamos. ¿Qué quiere decir? La señora que vimos ahorita, para que tuviera sus manos, hubo necesidad de que una mujer muriera para que ella tuviera sus manos. Para que nosotros tengamos la vida de Dios, es necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera. La carne significa la cruz. La carne significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos la vida a nosotros. Por eso dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo anunciamos para que tengamos su carne. Su carne física, no, amigos, su carne espiritual. Lo que Jesucristo es, su santidad, su perfección, su justicia, su amor, su gracia. ¿Y dónde se obtiene? En la cruz, amigos. Hermanos queridos, en la cruz. Jesucristo murió en la cruz para darnos su carne. En un intercambio hay una función de la cruz que es identificativa. Yo te doy mi vida y tú me das la tuya. Un intercambio de mí. Yo te doy mi vida llena de pecado, llena de imperfecciones, llena de maldad. Te la doy y tú me das tu vida perfecta, tu carne perfecta, tu presencia grata.
porque Jesucristo hasta huele rico. Tu sonrisa hermosa, ¿verdad? Y tu vida, significa la muerte. Pero hay más, dice, y la sangre. Y la sangre, nosotros sabemos por Levítico 17, que es la vida. Y decía que estaba prohibido que tomáramos la vida, pero de un animal. En los sacrificios estaba prohibido que se tomara la sangre de los animales, porque es una vida inferior. Pero la vida que es de nuestro Señor Jesucristo es superior. Y si tomamos la vida de Jesucristo, vámonos todos para arriba, porque es una vida superior, es una vida espiritual. Por eso en Juan 17, fíjense, en Juan 17, Él los invitó a beber su sangre. Dice en Juan 7, del 37 al 39. Fíjense la importancia de esto. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había recibido los que creyesen en él. Pero aún, ¿qué dice? No habían venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué significa que no había sido aún glorificado? Que nuestro Señor no había disposición de la sangre, no había disposición de la vida, porque nuestro Señor Jesucristo no había sido crucificado, muerto y resucitado. Eso significa no había sido glorificado, porque para tener la sangre necesitamos primero romper el cuerpo. Por eso primero en la comunión se da el pan y después el vino, la sangre. Primero le dijo: esto es una promesa, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto era una promesa porque aún no había sido glorificado. Primero Dios nos da su cuerpo y después nos da su sangre. Y esto no es por medio de esto. Es esta comunión, nosotros practicamos la comunión para acordarnos de lo que Dios está haciendo con nosotros todos los días. Porque esta comunión es una invitación a hacerla todos los días. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo puedo yo comer todos los días a Jesús y beber todos los días su sangre para yo ser trasplantado con su vida y tener la vida de Dios y no mi vida humana, que es tan limitada, que es tan difícil? Porque yo quiero llevar una vida santa, pero no puedo. A veces quiero ser bien sabio, pero hago cosas que no son sabias. A veces quiero decir cosas preciosas, palabras de vida, palabras de edificación, y lo que sale de mi boca es a veces basura y cosa que no edifica. ¿Cómo puedo, Dios, trasplantarme tu cuerpo? ¿Cómo puedo yo tener tu boca, Señor? ¿Cómo puedo yo tener tus manos? ¿Cómo puedo tener tu corazón y tu mente? ¿Cómo puedo, Señor? Comiendo mi carne y bebiendo mi sangre todos los días. ¿Y cómo es eso? Aquí mismo en Juan 6 nos dice: está escondido, está escondidito, pero Dios no lo revela. Y les voy a decir cómo. ¿Verdad? En el mismo Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, vamos a ver primero. Yo quiero tener la sangre de Cristo, la vida de Cristo en mi corazón. ¿Qué necesito? Dice: el que en mí cree no tendrá. Entonces vamos a cambiarla. Y si sí creo, entonces voy a tener su sangre. ¿Qué es lo que me hace tener su sangre? Mi fe.
Por eso en Juan 7 les dice, venid a mí, porque el que cree en mí, de su interior correrán. Entonces se toma la sangre por medio de la fe. ¿Quieren tener la sangre y la vida de Dios en sus venas? Con fe, créanlo. Dios se las está dando, créanlo. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo. Yo creo que tengo tu sangre. Pero quiero tener la carne de mi Señor. Quiero tener sus manos. Quiero tener su corazón. Quiero tener su mente. Aquí está. Aquí dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. El que a mí viene. Tienes que ir, tienes que obedecer. Tienes que hacer lo que Dios quiere. Creer y obedecer. Creer la vida y obedecer la carne. Biblia para demostrarlo. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Pero ¿quién dice? El que guarda, el que obedece, el que hace caso, el que no es malcriado, el que escucha, cree y hace. El que cree y hace. El que cree y obedece. Ese es el que come y bebe la sangre de Cristo. El que obtiene su cuerpo solamente se obtiene obedeciendo, y su sangre solamente creyendo. ¿Qué difícil es? ¿Es difícil? No. Pero tenemos que hacerlo. Porque una cosa a veces creemos, es fácil creer a veces, pero es muy, muy difícil obedecer. Y tiene que ir juntos el creer y el obedecer. Y el creer y el obedecer. Entonces la comunión es un recordatorio de lo que tenemos que hacer todos los días. Por eso es tan importante la comunión. La comunión es para confirmar lo que debe estar sucediendo en nosotros todos los días. Tenemos, hermanos, todos los días que creer y obedecer para que la sangre y la carne y el trasplante de Jesús en nosotros sea efectivo. Amén.